Y como se lo adelantamos antes del corte, esta noche nos acompañan aquí en el estudio María Clemente e Iván Sheridan. Ellos son integrantes del comité organizador de la Marcha del Orgullo LGBTTI, que este año va a celebrar ya su edición número 41. ¿Y sabe qué? La fiesta de la diversidad se va a realizar este sábado 29 de junio y la invitación pues es para todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Con mucho trabajo, ¿verdad? Bastante. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenidos. Gusto. El espacio, como siempre. María Clemente, cuéntanos, ¿cuáles van a ser las actividades principales de la marcha? Me parece que va a haber de todo y para todos. Va a haber de todo y para todos. Primero, dar un mensaje muy claro que la marcha es de todos. La marcha no tiene una patente. La marcha es una manifestación social en la que todas y todos podemos acudir. Todas las personas LGBTI+, y también las personas aliadas que quieren apoyar nuestra causa. Y pues las sorpresas que vamos a tener ahorita es, pues va a haber espectáculos musicales en el Zócalo, va a haber 2 escenarios con un elenco cada uno, y vamos a tener un espectáculo político-cultural en la Independencia. Va a haber mensajes políticos ahí, va a haber un flash mob drag. Es el primer flash mob drag queen nacional que se convoca, donde van a participar más de 100 drag queens para formar un espectáculo que van a ofrecer justamente, y eso es algo novedoso que estamos haciendo en la parte, digamos, lúdica, ¿no? Uh-huh. Y en la parte política, pues vamos a entregar un pliego petitorio tanto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, como al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Iván, nos hablan de que tienen mucho que hacer y que algo muy importante que mencionaban, que la marcha no necesita convocatoria porque ya por sí sola reúne a miles de personas. Y este año será, me imagino, pues mucho más importante porque hay muchas actividades, hay cuestiones también políticas y culturales que se están fusionando. ¿Qué tendremos, además de los espectáculos que ya mencionaba María, de especial para todos los asistentes? Pues debido a la coyuntura política, como bien dicen, estamos esperando a muchas más personas de las que normalmente esperamos. También nos damos cuenta que la diversidad tiene una apertura importante en este tiempo, y que creo que muchas de las personas que conformamos las poblaciones tenemos una necesidad de poner nuestras exigencias en la mesa. Creo que esa es una de las cosas que este año va como muy fuerte, el poner las demandas y las exigencias políticas y sociales que tenemos en la mesa, y no dejar de lado la festividad y el goce del cuerpo, pero no olvidándonos que la naturaleza de todo este movimiento es una naturaleza de protesta política. Entonces, en ese sentido vamos a darle mucho peso a esta cuestión. Y la otra cuestión es que vamos a tener un evento multitudinario, como bien lo decía María, vamos a tener 2 escenarios en el Zócalo, 2 escenarios en el Ángel de la Independencia, y también estamos con la idea de que toda la gente a nivel nacional, porque esta marcha se convoca a nivel nacional, venga y participe en esta idea de que estamos en una cuarta transformación, en una nueva era, en un nuevo momento. Entonces tenemos muchas expectativas de lo que pueda pasar en este sábado 29 de junio. Tenemos mucho trabajo, pero creo que la gente está esperando mucho, ¿no? La misma gente que va a participar dentro de la marcha lleva sus propias ideas, además de, por ejemplo, el flash mob de la parte cultural. Hay contingentes que se están organizando de manera autónoma para poder participar. Las personas que vivimos con VIH, la población trans y todas otras identidades que necesitan alzar la voz de manera específica se están organizando de manera autónoma, y eso es algo muy importante también. Sin duda alguna, María, la participación ciudadana, ya 41 años de la primera marcha del orgullo de la diversidad sexual. Dinos aún qué retos son los que enfrenta en materia de derechos humanos, porque mucho se ha alcanzado, pero el camino es aún largo. Qué buena pregunta haces, porque justamente parece que hay muchos avances, ¿no? Y los hay, pero eso no significa que la población LGBTI, que nos aglomeramos como movimiento para defender nuestros derechos y los de nuestros pares, tengamos que bajar la guardia. Ya hay matrimonio igualitario en 18 estados legislado, está por la vía judicial, ¿no? A través de amparo en la Suprema Corte de Justicia, que hizo la jurisprudencia. Hay identidad de género en más de 6 entidades de la República, por acceso a la vía administrativa, y esos son avances, pero la violencia y la discriminación que vivimos las poblaciones LGBTI en México sigue vigente, sigue enquistada tanto en el contexto cultural, sociocultural, como en las instituciones del Estado.
Entonces creo que tenemos que seguir pugnando, las cifras son muy claras, ¿no? México sigue siendo, a pesar de todos estos avances, el segundo país con mayor crímenes de odio por homofobia y por transfobia en América Latina. Las poblaciones trans seguimos sufriendo pues el embate de la precarización de nuestras vidas, ¿no? La Corte Interamericana sigue diciendo, ¿no?, que el promedio de vida de una persona trans también en América Latina es de 35 años, ¿no? Entonces esto es preocupante y eso habla de que tenemos que seguir trabajando y seguir pugnando por hacer justiciables los derechos que tenemos todas las personas, y en este caso las personas de la diversidad sexual, las personas lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transgénero, transexuales, intersexual y todas aquellas que sean ajenas a la heterosexualidad y que vivamos este tipo de discriminación. Tenemos que estar unidas y ser reflexivas en tanto a qué es los retos que tenemos. Los retos son muchísimos. Falta educación sexual en las escuelas. Ha habido propuestas de este nuevo gobierno, avances, pero falta todavía mucho más. Falta mucho en el tema de seguridad, en el tema de justicia. Tenemos muchos, por eso es que nosotros vamos a entregar un pliego petitorio que está conformado por 41 demandas de urgente resolución que vamos a entregar tanto al gobierno federal como al gobierno de la Ciudad de México, porque esta marcha queremos recuperar, además de sí, toda la festividad que tiene esta marcha, porque esta marcha a nivel mundial tiene este origen, ¿no? Pero queremos recuperar también este sentido cívico y político. Queremos entregar este pliego petitorio para poder regresar un año después y evaluar a estas autoridades qué tanto han cumplido, ¿no? Para que tengamos al término de la marcha un motivo por haber llegado a la plancha del Zócalo, que las autoridades podamos evaluarla, no solamente el comité que organiza la marcha, sino la ciudadanía y la sociedad civil en general. Y sin duda alguna esta última parte que mencionas será la que marque la festividad de este año para que el próximo ustedes puedan tener resultados, si hubo avances o si hubo retrocesos. Iván, el mensaje a la ciudadanía, que es muy importante, porque se habla de la inclusión y el respeto a los derechos humanos, pero aquellas personas que todavía se rehúsan a precisamente respetar a las personas que integran la comunidad de la diversidad sexual y que podrían asistir a esta marcha, ¿cuál sería? Pues que no se cierren las puertas, ¿no? Que no se cierren a la idea de yo no quiero participar de esto. He escuchado muchos comentarios en redes sociales sobre por qué van a este carnaval, por qué van a hacer el ridículo, no hay ninguna protesta. La realidad es que todas estas personas que se han desnudado, que han mostrado sus cuerpos y que se han vestido de manera flamboyante han hecho que hoy en día nosotros tengamos estos derechos que tenemos. Y además algo muy importante que me gustaría a mí sumar es que los derechos deben de ser progresivos, ¿no? En este momento estamos en una coyuntura en la que pareciera que los derechos que hemos ganado se están retrocediendo y eso es muy peligroso. Por ejemplo, voy a mencionar la anunciada desaparición de Cencida, que es este ente que norma de alguna manera esta pandemia en México, la reestructuración de la Secretaría de Salud también, que fue un poco anunciada. Son cosas que nos preocupan a las personas que vivimos con VIH. Yo tengo 13 años viviendo con VIH y una de mis mayores preocupaciones es lo que va a pasar en este sentido en el ámbito de la salud. Entonces, tenemos muchas cosas que pedir. Las personas que a veces no comparten lo que nosotros comulgamos, me parece que en el momento que se den la oportunidad de escucharnos, de ser empáticos con nosotros, por qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos exigiendo, por qué nos estamos desnudando, a lo mejor van a cambiar su forma de pensar. Además, estamos en un momento en el que las familias diversas, en el que las instituciones que son incluyentes nos están dando una apertura muy grande. Entonces, claro, hay que aprovechar el momento, no hay que abusar también, hay que tener toda esta clase como de comportamiento ético y cosas que norman las sociedades, pero sin olvidar que las cosas que nosotras hagamos van a tener un efecto en la sociedad y eso es lo que queremos. Necesitamos en algún punto ser estridentes y llamar la atención del gobierno, de la sociedad en general para que volteen a ver nuestras demandas. Pues, María Clemente, Iván, muchísimas gracias y ahora sí que nos vemos en la marcha. Sí, esta es una gran oportunidad porque es un gobierno que comienza. Sí. La denominada Cuarta Transformación, que promete transformar este país, no puede excluir a las poblaciones LGBTTI+ en México y tenemos que estar observantes de este nuevo gobierno que arranca. Tenemos que darles la oportunidad de que nos integren, pero no podemos bajar la guardia. De ninguna manera. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Nos vemos el sábado, por supuesto, por ahí.